Escucha con el corazón, no con los oídos. Antes de que tu cuerpo respirara por primera vez, antes incluso de que tu nombre existiera, había en ti una vibración silenciosa, un llamado anterior al tiempo. No era una voz, no era una imagen. Era una certeza suave, luminosa, que envolvía tu esencia como un manto antiguo. Tienes un propósito. No vienes vacío. Eres parte de algo mayor. Hermes Trismegisto enseñaba que cada alma atraviesa un umbral antes de llegar a este mundo. Al cruzarlo, recibe una dirección interna, una chispa, una memoria sutil que no se expresa con palabras, sino con sensación. Pero al mismo tiempo, la alma acepta un velo. Un velo que no apaga su luz, pero sí la oculta temporalmente. Ese olvido necesario permite que la travesía humana se convierta en descubrimiento. Y sin embargo, incluso aquí, incluso ahora, algo dentro de ti sabe. Sabe que no empezaste en esta vida. Sabe que no eres únicamente tu historia, tus heridas, tus logros o tus dudas. Esa parte silenciosa te acompaña desde antes del primer latido. A veces la sientes como una nostalgia sem nome, como un suspiro sin causa, como una intuición repentina que aparece en los momentos más tranquilos. A veces surge en la infancia, cuando mirabas el cielo y sentías que pertenecías a algo inmenso. A veces surge ya adulto, cuando la vida se vuelve pesada y una voz interna te murmura, esto no es todo. No olvides. Ese murmullo no viene del ego. Viene de la memoria antigua, lo que Hermes llamaba la centella divina, el eco de quien tú eras antes de nacer. Esa centella no se extingue. Solo duerme. Y cada vez que escuchas, cada vez que respiras profundamente, cada vez que sientes que algo dentro te llama sin razón aparente, ella despierta un poco más. La apertura de este camino no requiere creencias especiales. Requiere recordar. Requiere permitir que tu alma reconozca lo que siempre supo, que la vida no es un accidente, que tu presencia aquí no es casual, que tu sensibilidad, tu inquietud y tu percepción ampliada siempre fueron señales del ser que eres. Hoy, al iniciar este viaje, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás regresando a ti. Imagina por un instante que el velo se torna delgado, casi transparente. Imagina que a través de él comienzas a sentir la claridad original, el tú que existía antes del miedo, antes de los nombres, antes de la forma. Ese es el llamado antes del nacimiento. Ese es el punto donde la lembranca comienza. Ese es el inicio de tu regreso consciente a la verdad que nunca te abandonó. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal El Mago Lumen. Hazlo como un acto de retribución energética, un intercambio sagrado que amplifica la vibración que estás a punto de recibir. Al unirte, no solo apoyas este espacio, sino que potencias la frecuencia del conocimiento que resonará en ti. Hay un tipo de nostalgia que no pertenece a esta vida, una saudade sin nombre, como un eco que resuena en el corazón sin que podamos señalar de dónde viene. Es un anhelo suave, pero persistente, que nos acompaña desde que somos niños. No recordamos su causa, pero sentimos su presencia. Es la sensación misteriosa de extrañar algo que nunca vimos, de buscar un hogar que nunca existió en el mapa, pero que existe profundamente en nuestro interior. Hermes Trismegisto hablaba de esta experiencia como la llama antigua del alma, una chispa espiritual que ya ardía antes de nuestro nacimiento físico. Según él, el alma no llega a este mundo vacía, trae consigo memorias, vibraciones y fragmentos de un saber que no se aprende en libros ni en templos, sino en planos más sutiles. Esta llama interior es lo que enciende esa nostalgia inexplicable, ese presentimiento de que estamos conectados a algo infinitamente más vasto que la vida cotidiana. Las almas antiguas sienten esta nostalgia con más intensidad. Son seres que perciben los patrones invisibles que fluyen por detrás dos acontecimientos. Desde cedo, saben que a existencia temu propósito, mesmo cuando ninguém lhs dice hizo. Sao criancas que olamos eu noturno sem entender por qué, sentem que está olando para casa. Sao jovens que se sentem deslocados entre conversas superficiais, como se carregassem uma memoria silenciosa de outra verdade, de outro ritmo, de outra vida. Corrigido abaixo en español, apenas preservando o sentido. Las almas antiguas sienten esta nostalgia con más intensidad. Son seres capaces de percibir patrones invisibles que fluyen detrás de los acontecimientos. Desde muy pequeños, intuyen que la existencia tiene un propósito, aunque nadie se los haya dicho.
Son niños que miran el cielo nocturno y, sin saber por qué, sienten que están contemplando un hogar lejano. Son jóvenes que se sienten fuera de lugar en conversaciones superficiales, como si llevaran dentro una memoria silenciosa de otra verdad, otro ritmo, otra vida. Esta sensibilidad no es fragilidad, es memoria espiritual. Es la evidencia de que la conciencia ya despertó antes de encarnar y que, ao entrar en la materia, apenas olvidó temporalmente su origen. Pero el olvido nunca es completo. Siempre queda una grieta luminosa por donde se filtra la certeza de lo eterno. Con el tiempo, esta saudade se transforma en una brújula interior. Llamamos de intuición, pero es más que eso, es un llamado. Un susurro que nos dice que la vida no empieza aquí y que tampoco termina aquí. Que hay un significado mayor escondido en cada gesto, cada sincronicidad, cada encuentro. Que nada es casual. Y es entonces cuando comprendemos algo profundo. No estamos buscando algo nuevo, estamos regresando a algo que siempre fue nuestro. El camino espiritual no es una conquista, sino una recordación. Cada vez que una alma escuta esa nostalgia interior, esa pequeña dor doce que pulsa no peito, ela está, na verdade, escutando su propia origen. Está atendiendo el llamado que Hermés describía como el despertar de la llama antigua. E cuando esa llama desperta, nada no mundo pode apagar seu brilho. Porque ela não aponta para o futuro, aponta para casa. Uno de los mayores engaños de la experiencia humana es buscar identidad en aquello que es inestable. Desde el nacimiento, se nos instruye a definirnos por elementos externos, un nombre, un cuerpo, una historia personal, un conjunto de logros y papeles sociales. Pero todo eso es transitorio. Todo eso se transforma, se desgasta, cambia con las estaciones de la vida. Nada en la superficie tiene la firmeza necesaria para sostener la verdad profunda del ser. Hermés Trismegisto enseñaba que quien se aferra a la forma termina atrapado en un laberinto de espejos. Cada espejo refleja apenas una versión, una máscara, un fragmento incompleto. El nombre puede ser olvidado, el cuerpo envejece, la historia se reescribe con cada experiencia, y los papeles que desempeñamos cambian conforme cambian nuestras circunstancias. ¿Cómo podría algo así definirnos de manera definitiva? La identidad auténtica no está en la periferia, sino en el núcleo, la conciencia que observa. Esa presencia silenciosa existía antes de cualquier recuerdo, antes de cualquier pensamiento, antes incluso de la primera emoción que sentimos en esta encarnación. Es la parte de ti que nunca fluctúa, que no se altera con el tiempo, que permanece intacta mientras todo lo demás se transforma. Es la conciencia pura, el yo soy anterior a toda narrativa personal, anterior a toda descripción limitada. Cuando regresamos a este centro primordial, a ese espejo original del que hablaban los hermetistas, descubrimos que siempre estuvo ahí. Lo que lo ocultaba no era su ausencia, sino el polvo acumulado de ideas, expectativas ajenas, miedos, condicionamientos y roles adoptados para encajar en el mundo. Con los años, el alma se fatiga de sostener identidades impostadas. Ese cansancio no es debilidad, es señal de madurez espiritual. Es la expresión silenciosa de una conciencia que intuye que ha vivido desde la orilla, desde las apariencias, las opiniones, los rótulos, y no desde el centro luminoso donde reside su verdad eterna. Vivir desde la orilla genera ansiedad, confusión y un sentimiento persistente de desconexión. Vivir desde el centro, en cambio, devuelve claridad, propósito y serenidad. Y el único umbral que nos conduce de regreso a ese centro es el silencio. Para Hermés, el silencio no era ausencia, sino presencia pura. No era vacío, sino origen. No era pasividad, sino el espacio donde la memoria ancestral del alma puede finalmente ser escuchada. Cuando te entregas al silencio, no al silencio impuesto, sino al silencio vivo que se abre entre un pensamiento y otro, algo comienza a desmoronarse, la necesidad de actuar, la urgencia de demostrar valor, la presión de sostener una imagen. El silencio disuelve lo que es falso y revela lo que siempre fue real. Y entonces comprendes que tu identidad verdadera jamás estuvo perdida. Solo esperaba que el ruido se apagara para volver a manifestarse. Cuando reconoces la conciencia que observa, descubres tu naturaleza eterna. No eres el cuerpo que muda, ni la historia que cambia, ni el nombre que un día será olvidado. Eres la presencia que testimonia todo. Eres la luz que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Eres tu identidad original,
silenciosa, intacta, inmortal. Antes de que tu alma abriera los ojos en esta vida, antes de que tu nombre fuera pronunciado por primera vez, antes incluso de que tu cuerpo comenzara a formarse en el vientre, existía un estado de claridad absoluta. Un estado sin forma, sin peso y sin límites. Un estado que Hermés Trismegisto describía como conciencia pura, la dimensión donde el ser recuerda quién es, sin interferencias, sin distorsiones y sin velos. En ese estado anterior al nacimiento, la memoria espiritual no está fragmentada. No existe la confusión entre lo esencial y lo efímero. No hay miedo, no hay carencia, no hay división. Todo es unidad. Todo es presencia. Todo es sabiduría viva. Allí, el alma contempla la totalidad de su existencia, no como una línea temporal, sino como un campo luminoso. No hay pasado ni futuro, hay un eterno ahora que contiene todas las posibilidades. Desde esa perspectiva, el alma comprende por qué encarna, qué aprendizajes necesita profundizar, qué patrones desea trascender y con qué seres volverá a encontrarse para continuar un viaje que se extiende a lo largo de más de una vida. Sin embargo, al encarnar, esa memoria superior se vela. No desaparece, porque lo eterno no puede extinguirse, pero queda sumergida debajo de las capas densas de la percepción humana. Es como un sol oculto detrás de nubes, invisible a primera vista, pero todavía irradiando luz. Hermés explicaba que el alma, al nacer, pasa por un proceso de contracción, deja atrás la amplitud y entra en la densidad. Al hacerlo, olvida para poder experimentar, pues la experiencia terrenal solo es posible cuando lo infinito se vuelve particular, cuando lo ilimitado se convierte en forma. Pero aunque la memoria se oculte, permanece viva en un nivel profundo de la conciencia. Y es precisamente esa memoria prenatal la que, a lo largo de la vida, se manifiesta como intuiciones repentinas, sensaciones de familiaridad con personas desconocidas, certeza sin explicación racional, sueños simbólicos que parecen más antiguos que la propia vida. Una sensación interior de yo ya sabía esto. Estas irrupciones del saber ancestral no son coincidencias, son grietas en el velo. Son recordatorios. Son fragmentos de la conciencia pura intentando emerger a través de la mente encarnada. El alma sabe que ha vivido antes, aunque la mente lo olvide. El alma reconoce rostros, lugares y energías, incluso cuando los ojos físicos jamás los han visto. El alma recuerda los pactos, los vínculos y las enseñanzas que trae consigo, aunque a veces duerman durante décadas hasta que un acontecimiento, un dolor o una revelación las despierte nuevamente. Hermés enseñaba que el retorno a la memoria prenatal no es un retroceso, sino una expansión. Es volver a un estado donde el ser no está fragmentado, donde la razón y la intuición se abrazan, donde el propósito de la vida se vuelve evidente. No se trata de recuperar recuerdos literales, sino de reconectar con la claridad original, esa certeza tranquila que no depende de palabras. Ese estado de conciencia pura puede ser tocado en momentos de profundo silencio, en meditaciones espontáneas, en instantes de belleza que suspenden el tiempo o en experiencias de dolor que rompen la cáscara del ego. Cuando la mente se aquieta, el alma habla. Y lo que ella comunica no son conceptos, sino reconocimientos: esto ya lo sabía, esto ya lo viví, esto soy yo antes de todo lo que creo ser. El verdadero recuerdo no consiste en acumular datos, sino en despertar a la propia identidad eterna. Recordar antes de nacer es, en esencia, recordar tu naturaleza divina. Y cuando esa memoria despierta, la vida deja de ser un enigma y se convierte en un camino iluminado desde dentro. A lo largo de la vida, acumulamos historias que creemos que somos, narrativas heredadas, rótulos sociales, heridas no resueltas y personajes que interpretamos para sobrevivir. Son capas que se adhieren al ser como polvo sobre un espejo antiguo. Con el tiempo, confundimos esas capas con nuestra esencia, olvidando que solo son relatos construidos por la mente, no la verdad de la conciencia. Hermés Trismegisto enseñaba que el ser humano sufre porque toma como yo algo que no es él. Se identifica con la máscara, no con el observador que la sostiene. Así, terminamos viviendo atrapados en ficciones internas: no soy suficiente, necesito aprobación, no tengo valor, debo ser fuerte, debo ser perfecto. Ninguna de estas narrativas pertenece al alma, todas nacen del condicionamiento.
El retorno del observador es el proceso de ver estas historias sin confusión. Cuando la conciencia observa sin juicio, sin apego y sin miedo, las narrativas pierden poder. Se revelan como lo que siempre fueron: pensamientos pasajeros, emociones condicionadas, impresiones del pasado que la mente convirtió en identidad. El observador no lucha contra la historia. No intenta negarla, reescribirla ni maquillarla. Simplemente la contempla desde un lugar más profundo, más amplio y más silencioso. Y en esa contemplación, la historia se disuelve porque deja de ser alimentada por la identificación. Este retorno no es intelectual, es vivencial. Aparece en momentos de lucidez en los que comprendes que no eres el drama que experimentas, sino la presencia que lo presencia. Que no eres el miedo, sino el espacio donde el miedo aparece. Que no eres la voz interna que critica, sino la conciencia tranquila que escucha. Cuando esta comprensión se vuelve constante, la alma se libera. Deja de cargar pesos que no le pertenecen. Deja de reproducir patrones ancestrales que la mantenían en ciclos de repetición. Y empieza a recuperar su energía original, esa vitalidad que se dispersa cada vez que defendemos una identidad falsa. El observador es tu centro, tu quietud, tu punto de claridad. Cuando regresas a él, el mundo externo sigue siendo el mismo, pero tu relación con él cambia completamente. O sufrimiento disminuye porque ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde la conciencia que sabe. La vida se vuelve maíz leve porque ya no necesita sostener máscaras. Hermes decía, lo que es verdadero no necesita defensa. El retorno del observador es justamente eso, la renuncia a defender lo que nunca fuiste. Cuando te permites soltar las historias falsas, reaparece algo que siempre estuvo ahí, tu naturaleza luminosa, simple y profunda. No necesitas construirte, solo necesitas recordarte. No necesitas mejorar tu esencia, solo necesitas retirar lo que encubre. Y cuando ese recordar acontece, la alma descansa. El espejo vuelve a brillar. La vida se aclara. Y tú, finalmente, vuelves a ser quien eras antes de todas las narrativas, presencia pura, consciente y libre. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es el espacio vivo donde la alma vuelve a escucharse a sí misma. Mientras la mente cotidiana busca ruido, explicación y forma, la conciencia profunda se expande apenas cuando nada la empuja, cuando nada la presiona, cuando la atención deja de intentar controlar la experiencia. Por eso los sabios de todas las eras enseñaron que el silencio no se practica, se permite. Vivimos en un mundo que teme o vacío, que necesita preencher cada instante con estímulos para no confrontar a propia interioridad. Pero el silencio es precisamente lo contrario del vacío, es plenitud sin forma, es memoria sin palabras, es verdad sin historia. Cuando te acercas a él con suavidad, descubres que tu identidad más profunda no necesita ser defendida, explicada o demostrada. En el silencio, la conciencia se reconoce. La clave está en la atención suave. La atención forzada, rígida y tensa es una extensión del ego, querer controlar todo, querer hacer bien la práctica, querer obtener resultados inmediatos. Esa tensión bloquea la memoria del alma. En cambio, la atención suave se abre como un pétalo, observa sin juzgar, siente sin apretar, presencia sin exigir. Es una puerta que no se empuja, se atraviesa. Cuando permites que la atención descanse, empiezan a surgir percepciones que habían sido ocultadas por el ruido mental. No se trata de escuchar voces místicas ni ver visiones extraordinarias, sino de algo más íntimo, una sensación sutil de reconocimiento, como si algo dentro de ti dijera, ya he estado aquí. Ese reconocimiento es la memoria profunda, la memoria anterior a las narrativas, a los nombres, a las identidades y a los papeles. Es la memoria de la conciencia siendo conciencia. El silencio revela lo que siempre estuvo presente. La percepción de que nunca estuviste separado. La certeza de que la vida no es una lucha, sino un flujo. La comprensión de que no necesitas fabricar tu camino, porque él se despliega desde dentro. Cuando la mente se aquieta, surge un estado que muchos describen como presencia expandida. No es trance, no es meditación rígida, no es desconexión. Es lo opuesto, una hiperclaridad tranquila, un estar tan presente que el mundo parece más nítido, más vivo. En ese estado, la memoria profunda empieza a reorganizar tus percepciones.
Aquello que antes parecía importante pierde peso, lo que antes pasaba desapercibido revela significado. El silencio reordena tu sistema desde el centro. Poco a poco descubres que el silencio no necesita ser buscado en montañas o retiros. Está en la pausa entre una respiración y la siguiente, en el instante antes de responder, en el momento en que miras algo sin etiquetarlo. El silencio es la sustancia de la que está hecha la conciencia, por eso, cada vez que te entregas a él, tu alma recuerda quién es. El silencio es el maestro porque no impone, no persuade, no obliga. Solo te muestra lo que eres cuando dejas de ser lo que crees ser. En él, la memoria profunda, la memoria anterior al nacimiento, vuelve a vibrar. Y esa vibración, suave pero persistente, es el verdadero llamado para regresar a ti mismo. El olvido no es un accidente, es un pacto. Antes de encarnar, la alma comprende que la experiencia humana solo puede desenvolverse plenamente cuando se entra en la densidad del tiempo, de la forma y de la identidad. Para que eso sea posible, debe aceptar una especie de amnesia sagrada, un velo que cubre su vastedad para que pueda explorar un mundo donde cada elección se sienta real, donde cada descubrimiento vuelva a tener sabor, donde cada paso tenga significado. Desde la perspectiva de la conciencia pura, el olvido es un recurso pedagógico. Sin él, no habría sorpresa, no habría crecimiento auténtico, no habría contraste entre luz y sombra. Si recordáramos toda nuestra naturaleza multidimensional desde el primer respiro, la vida humana se volvería un mero simulacro. Nada nos afectaría, nada nos impulsaría, nada nos movería. El alma acepta olvidar porque quiere sentir, y para sentir necesita creer que está dentro de la historia. El olvido crea un campo de juego donde la alma puede experimentar algo inaccesible en planos elevados, la posibilidad de elegir sin certezas absolutas. Es en esa aparente oscuridad que surge o discernimiento, la madurez, la compasión. Al no recordar quién eres, descubres quién puedes llegar a ser. El crecimiento deja de ser teórico y se torna vivencia. Pero el olvido no es total. Aunque la mente biográfica no recuerde, la alma sí conserva la memoria profunda, que se manifiesta en forma de intuiciones, reconocimientos instantáneos, sincronicidades, afinidades misteriosas, impulsos internos que parecen venir de un lugar que no logras nombrar. Son pequeñas grietas en el velo, señales de que la amnesia nunca fue un muro absoluto, sino un filtro. La mayoría de los seres humanos vive creyendo que la identidad es la historia personal, nombre, nacionalidad, profesión, experiencias, heridas. Sin embargo, el olvido fue diseñado para ser temporal, no permanente. Está destinado a disolverse gradualmente a medida que la conciencia despierta dentro de la forma humana. Por eso tantos sienten hoy un llamado interior, una sensación de hay algo más, como si una parte silenciosa estuviera intentando recordar la verdad original. El propósito del olvido no es castigo ni prueba, es protección. Si el alma recordara por completo sus planos superiores, podría rechazar la densidad de la vida humana, incapaz de comprometerse con el aprendizaje emocional que solo este plano ofrece. La amnesia preserva nuestra permanencia aquí, permitiendo que la experiencia se complete sin fuga prematura hacia estados de luz. A lo largo del camino, el alma empieza a recuperar retazos de su sabiduría a través de la introspección, del silencio, de los encuentros significativos, del arte, de la conexión profunda con otros seres. Son momentos en los que el velo se adelgaza y la memoria antigua respira. Al final, el misterio del olvido revela una paradoja sublime: olvidamos para poder recordar de verdad. La memoria que regresa después de haber vivido en la sombra es infinitamente más transformadora que el conocimiento que se posee desde el inicio. Por eso el alma acepta la amnesia, porque sabe que la luz descubierta tiene más fuerza que la luz heredada. Despertar no es convertirse en algo nuevo, es regresar a lo que siempre fuiste. Es un retorno, no una conquista. La vida humana, con sus capas de condicionamiento, expectativas, máscaras y heridas, crea la ilusión de que estamos lejos de nuestra esencia. Pero la alma nunca se aleja, permanece intacta, esperando el momento en que la conciencia encarnada se vuelva hacia adentro y reconozca su propia luz. Cada ser trae consigo una identidad profunda que no depende del cuerpo, del tiempo ni de la historia personal. Esa identidad, tu ser original, es silenciosa, luminosa y eterna. Cuando comenzamos a recordar, no estamos aprendiendo algo nuevo,
sino retirando los velos que antes impedían ver lo evidente. Es como si toda la vida hubiera sido un largo sueño, y de repente una claridad suave empezara a filtrarse entre las brechas de la mente. El despertar es inevitable porque está inscrito en la propia estructura de la alma. Ningún ser encarna para permanecer dormido para siempre. La experiencia del olvido es temporal y funcional, pero la memoria profunda siempre empuja hacia la superficie. Por eso, incluso aquellos que nunca han escuchado hablar de espiritualidad sienten, en algún momento, un llamado inexplicable, una sensación de nostalgia por algo que no recuerdan, una búsqueda que no saben nombrar, un vacío que ninguna conquista material consigue llenar. Regresar a quien ya eras implica una rendición, dejar de aferrarte a las identidades construidas y permitir que la verdad interna tome el lugar que siempre le perteneció. Ese proceso no es lineal. A veces se manifiesta en momentos de belleza extrema, un atardecer, un abrazo, un silencio lleno de significado. Otras veces brota en medio de la crisis, cuando todo aquello que sostenía al ego se derrumba y no queda más opción que mirar hacia adentro. Hermés enseñaba que el despertar ocurre cuando la luz interior se vuelve más fuerte que el ruido exterior. No se fuerza, no se acelera, no se domina. Se permite. La conciencia se expande cuando dejamos de buscar respuestas fuera y empezamos a observar con honestidad radical lo que vibra dentro. Allí descubrimos que no somos la historia, ni el sufrimiento, ni la personalidad, ni el pasado. Somos la presencia que observa todo eso. Al regresar a tu naturaleza original, también recuperas la sensación de unidad. Las fronteras entre yo y el otro pierden rigidez, las heridas comienzan a disolverse, la vida se vuelve un campo de cooperación en vez de un campo de batalla. No porque el mundo externo cambie, sino porque cambia la forma en que lo percibes. La conciencia despierta ve con ojos del alma, no del miedo. Este retorno no significa abandonar la vida humana, sino habitarla desde otra perspectiva. Cuando recuerdas quién eres, el propósito se vuelve claro, las decisiones se simplifican y la existencia adquiere coherencia. Lo que antes parecía caos se revela como parte de un diseño mayor. Despertar es, en última instancia, volver a casa, a esa casa interior que nunca perdiste, pero que habías olvidado momentáneamente. Y una vez que esa lembranza se enciende, ya no puede apagarse. Regresar a quien ya eras no es solo posible, es inevitable, porque la luz siempre encuentra su camino de vuelta. Cuando el viaje interior se acerca a su punto de retorno, queda una sola pregunta resonando en la cámara silenciosa de la conciencia. Si no soy mis historias, ¿quién soy? Esta pregunta, que parece simple, es en realidad el portal supremo de la tradición hermética. Es la llave que abre la puerta entre la identidad ilusoria y la identidad eterna. Durante toda la vida aprendemos a identificarnos con fragmentos: el nombre, la voz, las experiencias, los traumas, los sueños, los miedos, los papeles que desempeñamos. Pero al final de todo, ninguno de esos elementos define la esencia. Son vestimentas temporales, necesarias para la experiencia humana, pero incapaces de transmitir la totalidad del ser. Cuando la alma se pregunta ¿quién soy?, no está buscando una respuesta mental, sino un reconocimiento vibracional. Es un retorno a la memoria original, anterior al nacimiento, donde el ser se sabía completo, indiviso y luminoso. En ese estado, la conciencia no se experimenta como una persona limitada, sino como una presencia expansiva que observa, abraza y comprende todo. Recordar quién eres no significa abandonar tu vida, sino vivirla desde otro centro. Es saber que, aunque el mundo cambie, aunque los ciclos se cierren, aunque las máscaras caigan, existe algo en ti que permanece inalterable. Algo que no nació y que tampoco morirá. Algo que Hermés Trismegisto llamaba la chispa divina, el fragmento del todo que habita en cada ser humano. Cuando dices interiormente yo recuerdo quién soy, no estás afirmando un pensamiento positivo, estás activando una frecuencia. Estás retirando capas de olvido, permitiendo que la luz que siempre estuvo allí vuelva a brillar. Es un reconocimiento que no necesita pruebas, porque es anterior a la mente. Surge del silencio, del sentir, de la certeza profunda que aparece cuando la vida se alinea con la esencia. Este cierre del viaje no es un final, sino un reinicio. Una vida vivida desde la memoria espiritual se vuelve más consciente, más íntegra, más verdadera. Las decisiones nacen de la sabiduría interior, los vínculos se transforman,
el propósito se torna claro. Recordar quién eres ilumina todo lo que tocas. Y así, la pregunta hermética se transforma en afirmación. Si no soy mis historias, soy la conciencia que las observa. Soy la alma eterna. Soy la presencia que precede al tiempo. Soy aquello que nunca dejó de ser. Y cuando esa verdad emerge, el viaje continúa, pero ahora, despertó.